Un cordial saludo de bienvenida, señor estudiante, de parte del Colegio Provincial San José de Pamplona, Colombia, y de API Fénix Ranir. Bienvenido a esta nueva preparación de pruebas IFES. En esta pregunta nos plantean lo siguiente: el magnetismo explica que los polos opuestos de un imán se atraen y los polos iguales se repelen. En la práctica esto sucede en el uso de la brújula, que tienen pequeños imanes en forma de agujas sujetos a un soporte, de forma que pueden girar libremente para aprovechar el campo magnético terrestre y permitir la orientación y ubicación del norte geográfico del planeta, como se muestra en la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos el norte geográfico, y aquí tenemos el sur geográfico, y aquí tenemos el sur magnético y el norte magnético. Es muy importante darnos cuenta que el norte geográfico coincide con el sur magnético y que el sur magnético coincide con el norte geográfico. Bien, si la aguja de una brújula es imantada y tiene en su punta un polo norte, ¿por qué apunta en dirección al norte geográfico de la Tierra? Entonces, si la aguja tiene un polo norte, significa para que sea atraída, tiene que ser atraída hacia un polo sur, o sea, al sur magnético de la Tierra. Entonces, miremos. Entonces dice, porque el polo norte magnético de la Tierra atrae la punta de la aguja de la brújula. El polo norte corresponde al norte del imán, entonces se rechazaría. La A no sirve. B, porque las brújulas funcionan por medio de atracción de los polos magnéticos iguales. No, no es cierto. Aquí arriba decía que los magnéticos iguales se rechazan. C, porque el norte geográfico del planeta se ubica en el polo sur magnético del terrestre. Esta es la opción. Aquí lo vemos en la gráfica. Mire, el norte geográfico se corresponde con el sur magnético. Entonces la respuesta aquí sería la C, Charlie. Bien, miremos la siguiente pregunta. Dice, después del derrame accidental de varias toneladas de petróleo en un río, un grupo de investigadores reporta que en todas las muestras del suelo analizadas que están cerca de la zona del derrame se encuentra la presencia de metales pesados contaminantes como el plomo y el cadmio. Con la información obtenida en la investigación, ¿cuáles de las siguientes preguntas pueden ser contestadas? Entonces miremos la A. ¿Cuál es el impacto que tienen los derrames de petróleo sobre la biodiversidad del suelo? Aquí no nos habla de biodiversidad. La B dice, ¿qué sustancias contaminantes se acumulan en los suelos cercanos a los derrames de petróleo? Esa es plausible. Esa podría ser. Miremos la C. ¿Qué impacto tiene la presencia de metales pesados en la salud humana? Aquí nada habla de la salud humana. ¿Cuál es la concentración de cadmio y plomo en el agua después del derrame de petróleo? No. La respuesta es la B. Bien. Bueno, miremos ahora acá. Ernesto tiene dos anillos con el mismo aspecto a simple vista, pero él está seguro que uno es de oro y el otro es de acero pintado de dorado. Para identificar el material de cada anillo, Ernesto sabe que es suficiente acercar los anillos a un imán. ¿Qué observará Ernesto en cada caso? Recordemos que los imanes atraen al acero y no atraen al oro. Entonces, aquí me dice, el anillo de oro será atraído por el imán. No. Perdón, el anillo de acero será atraído por el imán y el oro no será atraído. Sí, eso es cierto. Listo. La respuesta es la A. Dice, Francisco vive en el campo y en su pueblo no existe un adecuado sistema de alcantarillado para recoger las aguas negras que provienen de cada una de las casas. Ante esta situación, los dirigentes del pueblo proporcionan unas tuberías provisionales que recogen las aguas negras en cada casa y las conducen para que se desemboquen en un río cercano al pueblo. El agua de este río es utilizada para el riego de cultivos de otro pueblo cercano,
que está ubicado aguas abajo de donde desembocan las tuberías. De acuerdo con lo expuesto, la solución planteada por los dirigentes es adecuada para los habitantes de la región en general. No, por supuesto que no, porque están contaminando. Entonces no puede ser no puede ser que sí. Entonces, como no puede ser que sí, la A y la B se descartan. Entonces miremos la C. No, porque junto con la materia orgánica se propagan microorganismos que contaminan los cultivos y causan graves enfermedades de las personas. Eso es plausible. Miremos la D. No, porque las tuberías que salen de las casas son incómodas para las personas, no permiten una buena movilidad y entorpecen los labores de la gente. Es más contextualizada la C. La respuesta aquí es la C, Charlie. Miremos la siguiente pregunta. Dice, así como el cuerpo necesita nutrirse y los alimentos son procesados inicialmente por los dientes para transformarlos en sustancias más pequeñas, en la célula pasa algo similar y esta función la realizan los lisosomas, ya que permiten que las sustancias pasen a ser más pequeñas, evitando así su acumulación. Existe una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de grasas en órganos como el vaso, hígado, pulmones, entre otros. Esta es ocasionada por la deficiencia de una enzima presente en los lisosomas, que no permiten la eliminación o reciclaje de dichas sustancias. De acuerdo con la información anterior, ¿por qué se acumulan las sustancias en los lisosomas? Entonces miremos. A, porque son los organelos encargados de la producción de energía, gracias a las sustancias que contienen en su interior. No, esto no explica. B, porque son los organelos encargados de la organización de la célula, gracias a las sustancias que contienen en su interior. No, eso es falso. C, porque son los organelos que permiten la eliminación de sustancias, gracias a las enzimas que contienen en su interior. Esa sí es plausible. Miremos la D, porque son los organelos que permiten el... No, entonces la respuesta es la C. Las propiedades específicas de la materia son importantes porque permiten identificar y diferenciar una sustancia de otra. En un laboratorio se estudian dos propiedades específicas de 4 metales diferentes y se obtienen los datos que se muestran en la siguiente tabla. Entonces aquí nos muestran el zinc, que la temperatura de ebullición es 907 y la densidad es 7.13 gramos por centímetro cúbico. Lo mismo hacen con el magnesio, el plomo y el aluminio. Observemos que la temperatura va aumentando. Y la densidad aquí disminuye, luego aumenta, disminuye. Dice, el laboratorio requiere fabricar componentes para una máquina industrial y para ello necesitan materiales que soporten temperaturas hasta de 1200 y que tengan baja densidad. Bueno, si necesita temperaturas de 1200, quiere decir que únicamente le van a servir el plomo y el aluminio, porque los otros no superan esa temperatura. Pero además necesitan que sea de baja densidad. Entonces, el que tiene más baja densidad entre el plomo y el aluminio es el aluminio. Por lo tanto, los metales que debe utilizar en la fabricación es la del aluminio. La respuesta sería la D. Los marsupiales son mamíferos terrestres que se originan en el periodo Cretácico, época dominada por los dinosaurios. Los marsupiales se caracterizan por nacer sin haber completado su desarrollo en el útero, terminando su incubación en una bolsa que poseen las madres llamada marsupio. Posteriormente a la fragmentación de los continentes y hasta la actualidad, todas las especies mundiales de marsupiales se localizan exclusivamente en América y en Australia. Sobre su origen y ubicación actual existen dos teorías. La primera indica que su origen fue en América o en Australia y que después migraron a la Antártida por la Antártida de otro continente. La segunda teoría nos dice que su origen fue en la Antártida y que luego emigraron hacia América y Australia. Teniendo en cuenta esta información, ¿por qué los marsupiales se pudieron desplazar y establecer en estos dos continentes? Bueno, entonces miremos cada una a ver. La A, porque son mamíferos acuáticos que pueden nadar. No, los marsupiales no necesariamente son acuáticos. La A se descarta. B, porque los tres continentes estaban unidos y hacían parte de un gran continente en el Cretácico. Ajá, esa es posible. Miremos la C.
Porque el Cretácico los dinosaurios dominaban la Antártida o expulsaron a los otros continentes. No. Sigue viendo la B. La D, porque el nacimiento temprano de las crías permitía a las madres desplazarse rápido con facilidad. No. La respuesta aquí entonces es B. Dice, el profesor de ciencias naturales les muestra a sus estudiantes un instrumento que mide y registra los niveles de ruido que se presentan en el salón. Él habla con ellos sobre lo perjudicial que pueden ser los altos niveles de ruido para la salud. Como estrategia de educación ambiental, el profesor pretende abordar la situación de los altos niveles de ruido que pueden presentarse en los salones. ¿Cuál propuesta sería un primer paso para saber si hay altos niveles de ruido en los salones? A. Instalar en todos los salones carteleras que muestren los perjuicios del ruido para la salud. Eso no permite determinar si hay ruido o no. B. Utilizar el instrumento para establecer los momentos en los que se presentan mayores niveles de ruido en el salón. ¿Esa es posible? La B hasta ahora va siendo la elegida. C. Socializar en los salones las características del instrumento que registra los niveles. La socialización no me permite determinar los niveles, sigue siendo la B. Publicar en los salones con mayores niveles de ruido en los salones en los que hay menos efectos perjudiciales para la salud. No, sigues ganando la B. Entonces la respuesta aquí sería la B. 9. Dice, Ana lee una investigación sobre el virus que circula desde hace tiempo en la región donde vive. En la investigación se reporta que en el último año se presentaron 2 picos de contagios del virus muy similares y con la aplicación de una vacuna que previene los contagios, se espera que en el siguiente año se presente un pico inferior a los anteriores, pero más prolongado en el tiempo, hasta alcanzar una disminución considerable de los contagios. ¿Cuáles de las siguientes gráficas presentan el comportamiento del virus? Entonces tenemos que usar gráficas que tengan 2 picos similares. Entonces la B se descarta porque los picos no son similares. Entonces está la C, la D y la A. Ahora, el tercer pico tiene que ser amplio porque es prolongado en el tiempo. Entonces la D y la C se descartan y la respuesta sigue siendo la A. Observen, tiene 2 picos similares y el tercer pico está desplazado en el tiempo, o sea, es más ancho. Listo, respuesta A, alfa. Listo. La última dice, Juan investiga sobre la Estación Espacial Internacional y encuentra que es un satélite artificial que está orbitando a 6.791 kilómetros del centro de la Tierra a 420 kilómetros de la superficie y que da una vuelta completa en su órbita de la Tierra, aproximadamente circular cada 90 minutos. Funciona como un centro de investigaciones y laboratorio en un medio ambiente espacial y con una gravedad muy pequeña. ¿Cuáles de las siguientes preguntas puede contestar Juan a partir de la información que encontró? ¿Cuáles son las condiciones de lanzamiento de los satélites artificiales? Eso no está aquí. No. Se descarta. B. ¿Cuáles son las principales características del medio ambiente espacial? Aquí no las determinan. Se descarta. ¿Cuál es la velocidad de la Estación Internacional en su órbita circular? Observen, me están dando la altura. Me está diciendo, o sea, estoy teniendo el radio de la circunferencia que está dando en la órbita. Y me están dando el tiempo que demora en una vuelta. O sea, me están dando el periodo. Por lo tanto, yo puedo calcular la velocidad. Entonces, la C es la respuesta. Apreciados estudiantes, les agradezco mucho su atención. Los invito a que presenten el simulacro que encuentran en el link. Que la fuerza los acompañe. Gracias por su atención.